Ponle esto, pues, para que sostenga. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí. Ahí ya, lo movió porque ya no importa, ya. Me hizo el doctor. ¿Ya? Listo, a ver. Vamos a hacer un resumen de lo que es el estómago hasta el canal anal y luego el hígado hasta el páncreas, ¿no? A ver, si ustedes tuvieran la ocasión de ver un estómago abierto, verían como esta imagen o como esta otra, que es macroscópica. Ven ustedes ahí una serie de arrugas, llamados así, arrugas gástricas, pero que son estructuras temporales que cuando el estómago está vacío. Las arrugas, histológicamente hablando, son estructuras que tienen un núcleo o centro de submucosa cubiertas por mucosa. La mucosa con todos sus elementos, ¿no? El epitelio foveolar, las glándulas, con su lámina propia, entre ellas, y la muscular mucosal. El epitelio superficial, que es el que le da protección al estómago y produce esa capa de moco, está compuesto por una serie de células cilíndricas, mucosecretoras todas, no hay células calciformes, ahí no hay ninguna otro tipo celular que las células cilíndricas mucosecretoras. Y cubren la superficie como la fovéola, que es una depresión microscópica. Fovéola, cripta, fosilla, fosita, ¿no? Criptas y fovéolas son los términos más empleados, pero de todos más empleados es fovéola. Hacia la fovéola desembocan entre 1 y 7 glándulas tubulares. Aquí vemos el epitelio foveolar, entonces, que tiene un núcleo ovoide basal en el polo basal y un polo apical lleno de vesículas llenas de moco. Carece de microvellosidades, o más bien carece de borde de cepillo, porque tiene microvellosidades pero muy rudimentarias y pocas. Aquí estamos mirando con microscopio electrónico de barrido la superficie de las células foveolares, y ese hueco es la apertura de una fovéola. El estómago entonces tiene 3 mucosas diferentes, entre comillas 3, ¿no? La mucosa cardial, que está a continuación de la unión esófago-gástrica, que es una zona triangular más o menos, que se va generando a lo largo de la vida desde el nacimiento, por el asunto de que podría haber una suerte de ligero regurgitación del contenido gástrico al esófago, que cuando ya es patológica pues puede generar procesos inflamatorios severos que pueden conducir incluso al cáncer, ¿no? La mucosa del cuerpo y la del fondo, esto es el fondo y todo lo demás es cuerpo, hasta la incisura angular, de aquí para acá más o menos 5 centímetros siguiendo la curvatura mayor, se traza una línea recta entre las incisuras angulares y esos 5 centímetros, todo eso es el antro. Entonces el antro se continúa con el canal pilórico y por lo tanto tienen una muy estrecha semejanza. El cardias es un epitelio que viene a continuación de la unión esófago-gástrica, que como ustedes ven es una unión abrupta en donde desaparece el epitelio esofágico y aparece el epitelio gástrico foveolar, bajo el cual hay unas glándulas pequeñas, ramificadas, rodeadas por abundante tejido conectivo laxo, que son las glándulas cardiales, y son parecidas a las glándulas que también tiene el esófago en su zona distal. La unión histológica está más o menos 1 a 2 centímetros por encima de la unión anatómica, ¿no? O sea, digamos, esta zona de aquí es mucosa cardial, pero anatómicamente todavía esto es esófago.
Muy bien. Entonces, en esas glándulas cardiales hay células mucosecretoras, sobre todo, y algunas parietales, pero no hay simógenas. En cambio, en el cuerpo, las foveolas, a diferencia del antro y del cardias, las foveolas son menos profundas, representan, digamos, un quinto aproximadamente de la longitud de una glándula. Si una glándula es, no sé, como 5, esto es como 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entre un cuarto y un quinto es la longitud de la foveola comparado con la glándula. En cambio, si comparamos en el cardias, la longitud de la foveola con la glándula es 1 a 1 la relación. Y en el antro también la relación es 1 a 1. Aunque en el antro es más abundante, ¿no? Es más amplio, digamos. Las glándulas son tubulares simples. Son ligeramente tortuosas, pero son tubos, como se ve en esa foto, ¿no? O como se ve en este esquema. Estos tubos, como se ve en el mismo, tienen dos áreas, el cuello y la base, pero otros dicen el istmo, el cuello y la base. El asunto es que en el istmo están las células progenitoras que reemplazan a estas de acá arriba cada 6-8 días, y también reemplazan a las otras de abajo, pero eso ya es mucho más espaciado, porque estas células son estables, no mueren fácilmente. En el istmo además hay algunas células parietales. En el cuello hay parietales y simógenas, mucosas del cuello. Y en la base hay sobre todo simógenas entremezcladas con parietales y también enteroendocrinas. Entre las glándulas, como se ve ahí, hay escaso tejido conectivo que puede contener fascículos de músculo liso que vienen de la muscularis mucosae. Mirando aquí ya una foto más aumento de esas células que dicen P, son las parietales, como se ve son eosinófilas. Las mucosas del cuello, esas que dicen N, con un núcleo basal, porque el citoplasma está repleto de moco. Las que dicen C son las células simógenas, que son más bien basófilas. Comparándolas con las parietales, las simógenas se tiñen más, ¿no? Y aquí la parietal se ve que tiene como un halo alrededor del núcleo. Ese halo corresponde histológicamente o ultraestructuralmente al llamado canalículo citoplasmático, que tiene un sistema de microvellosidades y de vesículas por debajo de ellas que se recambian para modificarse funcionalmente dependiendo de en qué etapa de la digestión estoy. Si un sujeto recién se levanta de la cama, está en ayunas, este canalículo es más corto y tiene pocas microvellosidades. Pero si el sujeto ya acaba de almorzar o de desayunar, entonces este conducto se profundiza y se repleta de microvellosidades, en cuya membrana hay una bomba hidrógeno-potasio TPasa que genera hidrogeniones hacia la luz del canalículo que se unen con el cloro que pasivamente viene desde el plasma atravesando el citoplasma, y entonces en la luz del canalículo se forma el ácido clorhídrico, no en el citoplasma sino en la luz. Aquí estamos mirando la base de las glándulas. Como ustedes ven, las más moradas son las simógenas y las más rosadas son las parietales. Debajo de la base está la muscularis mucosae, que tiene fibras circunferenciales internas y longitudinales externas. El tejido conectivo interglandular es laxo, no suele tener mucho tejido linfoide. Si es que hay tejido linfoide es muy escaso, y también muy pocos eosinófilos que suele haber en todo el tubo digestivo. Esta foto corresponde a un esquema de la célula simógena, que como ustedes ven tiene un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Eso es lo que le confiere la basofilia. Toda célula que sea rica en retículo endoplasmático rugoso va a tener un citoplasma basófilo: plasmocitos, fibroblastos, células simógenas, célula acinar pancreática, célula acinar parotidia, en fin. Aquí en esta foto del antro
miren ustedes la profundidad que alcanzan las fovéolas, ¿no? Y la longitud entonces de las glándulas versus la longitud de la fovéola dicen que es más o menos equivalente. Las células que componen las glándulas antrales, en más de un 90% son células mucosecretoras mezcladas con células enteroendocrinas y algunas pocas parietales más cercanas a la incisura. Las células enteroendocrinas suelen tener un citoplasma pálido. Esta dicen que es un enteroendocrino, ¿no? Pero no es tan fácil reconocerlas, la verdad. ¿Por qué son pálidas? Porque tienen pues muchas vesiculitas de núcleo denso. La capa muscular propia tiene 3 estratos: el oblicuo interno, que es prominente en la zona cardial, la longitudinal externa, que es prominente en las curvaturas, y la circunferencial, que destaca en la zona del píloro, en donde forma un esfínter, como todos sabemos. Aquí en esta foto panorámica ven ustedes la transición del esófago hacia el duodeno, y ven claramente que en el estómago, en la zona de la submucosa, no hay glándulas. En cambio, la submucosa del duodeno está repleta de glándulas ramificadas de tipo alveolar, que tienen allí una secreción rica en bicarbonato, ¿no? La capa muscular se ha engrosado en la zona gástrica para formar el esfínter verdadero, y aquí la muscular entonces ya recupera las 2 capas, la longitudinal y la circunferencial. Pero además, en la mucosa duodenal también hay glándulas cortas, que son las glándulas de Lieberkühn, y que estarán presentes todas estas glándulas de Lieberkühn hasta el canal anal. Ahí, por ejemplo, a gran aumento ustedes ven su mucosa rica en vasos, pero sin glándulas. Y en el caso del duodeno, las glándulas de Brunner, que incluso podrían estar más arriba, ¿no? A veces estas se hiperplasian y crecen hacia la lámina propia, formando una especie de pólipo, que a veces lo confunden los endoscopistas pensando que es un tumor. La muscular y mucosa en esta zona se abre como un abanico, y entonces contiene algunas glándulas de Brunner, o las cruza. Para ese lado las glándulas centrales, para ese lado las glándulas de Lieberkühn, y aparecen unas proyecciones de la mucosa que son las vellosidades, en la zona de la primera porción del duodeno, ¿no? El bulbo duodenal. Entonces en el duodeno van apareciendo estas estructuras que tienen un núcleo de submucosa, cubiertas de mucosa, que son las válvulas conviventes o de Kertring, ¿no? Que en este caso sí son permanentes. Las válvulas conviventes o pliegues semilunares sí son permanentes. En cambio, las arrugas gástricas son transitorias, ¿no? Ahí ven claramente esa línea verde, delimita la mucosa para la derecha y la submucosa para la izquierda, y ven las vellosidades intestinales, ¿no? Se han proyectado y termina, digamos, es la base de una vellosidad, acá otra vellosidad, y entre ellas, o por debajo de ellas, están las glándulas del Lieberkühn, que son continuidad del epitelio de las vellosidades. En las vellosidades hay algunas coincidencias en cuanto a células, ¿no? Pero no todas las células de las vellosidades están en la cripta. O más bien, no todas las células de las criptas están en las vellosidades. En las criptas hay además células madre que están concentradas en el tercio medio. En la zona basal se ven las células de Panet, pero que aquí no hay todavía. Y como ven, hay células caliciformes que están en proceso de maduración y luego van a ir ascendiendo hacia la vellosidad. También hay células enteroendocrinas. Algunas células de Panet ya pueden verse en el duodeno, pero las células de Panet que están en la base siempre son más abundantes en el íleon, sobre todo en el íleon terminal.
En el yeyuno ya se ven claramente estas válvulas de Kerkring, son más abundantes. Ahí las ven claramente en ese panorámico. Aquí en la foto tenemos una válvula completa. Pues una válvula completa tiene un centro de submucosa cubierto por mucosa, y de la mucosa se emergen las vellosidades, y debajo de la base de las vellosidades están las criptas de Lieberkühn, ¿no? O glándulas de Lieberkühn, como quieran llamarlas. Las vellosidades en el centro tienen un vaso linfático, un capilar linfático más bien. Recuerden que el capilar sanguíneo va debajo del epitelio formando un arco. Las vellosidades tienen un epitelio siempre cilíndrico. Ahí destacan las células de Paneth, las células enterocitos, las células absortivas, con un menor contingente de células caliciformes. La lámina propia suele tener abundantes linfocitos, ¿no? Y plasmocitos también, y uno que otro eosinófilo. En la zona del íleon aparecen las placas de Peyer, sobre todo abundantes en los últimos 25 centímetros, previos a la válvula ileocecal. Aquí ven, por ejemplo, una placa de Peyer sobre la cual están las vellosidades, que suelen contener allí una célula modificada, un enterocito modificado, que es la célula M, o célula FAE, dicen otros. Célula FAE, FAE, quiere decir célula epitelial asociada a los folículos, porque debajo de la célula M están los folículos, y la célula M está diseñada para permitir el pasaje de las bacterias, los microorganismos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sean atacados por las placas de Peyer. Aquí ustedes ven claramente las vellosidades, y debajo, entre las vellosidades, debajo de las vellosidades más bien, las criptas intestinales, ¿no? Las criptas son entonces relativamente cortas. En el intestino delgado, ahí vemos, en el intestino delgado, al fondo, están concentradas las células de Paneth, que se reconocen por esos gránulos, que son muy abundantes y de color rojo con HY. En la zona intermedia están las células madre, algunas caliciformes hacia la parte superior. Además hay enteroendocrinas, hay una gran variedad de células enteroendocrinas en cuanto a diferentes tipos de hormonas que producen. Esas imágenes mitóticas, por ejemplo aquí tiene una mitosis, acá hay otra mitosis, revelan que es la zona de proliferación celular, esas son las células madre. Esta foto corresponde a las células que forman el plexo de Auerbach, que son neuronas rodeadas de células más pequeñitas, que son las células satélites. Esas neuronas, junto con los nervios, forman el plexo de Auerbach, que tienen unas neuronas de núcleos excéntricos, citoplasma basófilo, y rodeadas, como repito, por estas células satélites, que son células de sostén. El plexo de Auerbach está presente en toda la longitud del tubo. Y cuando no están presentes en el nacimiento, eso constituye una enfermedad genética. ¿Cómo se llama? Megacolon congénito, o enfermedad de Hirschsprung. Entonces, cuando un cirujano pediatra quiere demostrar que hay Hirschsprung, saca una biopsia de colon, se la manda al patólogo y le pide hacer el descarte del Hirschsprung. Entonces, si el patólogo ve, hace un montón de cortes y no encuentra neuronas, entonces es verdaderamente un Hirschsprung. Pero si encuentra neuronas, entonces no es. Obviamente. El apéndice cecal tiene todos los elementos del colon o del intestino delgado, digo más bien del intestino delgado, pero no tiene vellosidades ni válvulas. Tiene criptas, tiene todo lo demás, además de que tiene una gran cantidad de folículos linfoides. El colon también tiene unos pliegues que pueden ser muy amplios cuando está vacuo, pero que se borran cuando está con gas o cuando está con heces.
Las criptas son más largas y claramente se ve que aquí predominan las células caliciformes. Aunque también pueden haber drepanete en el colon ascendente, pocas, y también hay enteroendocrinas y mucho menos enterocitos. Entre las criptas hay abundantes linfocitos, plasmocitos puede haber también, pero en menor cantidad, y también pocos eosinófilos. También en la zona intermedia de la cripta están las células progenitoras. Aquí hay una modificación respecto a la muscular propia que forma las tenias. Esta es una foto de una tenia en un panorámico. Esta es la capa interna, esta es la capa externa. La longitudinal forma tenias. Aquí estamos viendo el fondo de una cripta, aparece. No, acá están las criptas. Unas cuantas criptas, ¿no? Eso que se ve ahí más bien es un folículo linfoide. El recto es la parte terminal del colon, cuyos últimos 4 centímetros forman el canal anal, que tiene 3 zonas histológicas. La zona superior, tercio superior, que es la zona colorectal, la zona intermedia o zona AZT, zona de transición, y la zona escamosa. En la zona colorectal, como el nombre lo sugiere, ahí todavía hay mucosa colónica con criptas de Liverpool, pero se van a ir espaciando. En la zona de transición hay parcelas de epitelios de diferente naturaleza. Por ejemplo, hay epitelio cilíndrico estratificado, hay epitelio plano estratificado, o hay un epitelio estratificado parecido al transicional, dicen. Y en la zona escamosa es toda esta zona escamosa está cubierta por epitelio estratificado plano no queratinizado, que luego se continúa con epidermis. Entonces ya estamos frente a piel, con folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc. Aquí vemos una foto del canal anal, esta zona de aquí, que es el tercio colorectal, y de la ZT, la zona de transición, y de la zona escamosa. Estamos mirando aquí el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, que es músculo esquelético. El interno es músculo liso, ¿no? Ahí están delimitados con líneas. Aquí ven la zona colorectal. Hay glándulas que se van todavía espaciando, se van haciendo algunas más cortas, en fin, hasta que desaparecen. Y estamos frente a la AZT. Ahí hay unas glándulas más profundas que son continuidad del epitelio superficial, que le llaman las glándulas anales, que pueden profundizarse hasta la submucosa. Desaparece en la AZT la muscularis mucosae. Muy bien, vamos a mirar ahora rápidamente la otra presentación, que corresponde a lo que es hígado. El hígado es una glándula muy grande que al cortarla está dividida en lóbulos, y cada lóbulo en segmentos, y cada segmento en lobulillos. Entonces la unidad morfológica, histológicamente hablando, la unidad morfofuncional es un lobulillo. Los lobulillos, este es el estómago de Alan, perdón, de un cerdo. Entonces, aquí en el estómago de cerdo, digo, en el hígado de cerdo, hay unos límites bien precisos, ¿no? En cuyo centro está una vena terminal, más bien una vénula, se lo llaman vena, y en este ángulo está un ¿qué? Espacio porta, área porta, que contiene a la tríada, porque el espacio o área porta no solo tiene la tríada, sino tiene tejido conectivo común alrededor de los elementos de la tríada. Pero además de, bueno, en el ser humano no hay límites precisos como acabamos de ver. Este es un corte humano. Ahí arriba en el ángulo superior izquierdo tienen un área portal, y abajo en el ángulo derecho está una vena hepática terminal o vena central, que realmente es una vénula postcapilar, porque estos son sinusoides que confluyen acá. En el espacio porta está una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, y hasta un
puede haber también capilares linfáticos. Entre este espacio y la vena hay una serie ordenada de hepatocitos que forman trabéculas o placas. La palabra más empleada es placa. Como acá en el dibujo de Netter, una placa, tridimensionalmente hablando, es como una micropared compuesta de hepatocitos en un espesor de un hepatocito por placa de espesor, que en el corte parece una hilera o cordón, dicen, ¿no?, algunos histólogos, pero eso es un error, realmente es una placa, ¿no? En el área portal están los elementos de la tríada. Esto fundamentalmente es para entender la vía biliar intrahepática, que comienza en el canalículo biliar, que carece de epitelio, ¿no?, y que, como ven, forma una red muy amplia entre los hepatocitos, que tienen a ese nivel zónulas ocluyentes de unión que delimitan estos pequeños tubos, que al confluir drenan en un tubito que le llaman el conducto de Henning, que en la parte inicial carece de epitelio, pero en la parte distal ya lo tiene, y tiene epitelio cúbico simple, bajo, que drena en un tubo previo que le llaman el preducto biliar, que a su vez drena en el conducto biliar. En algunos libros, como el Ham, por ejemplo, y otros que no recuerdo, a le llaman conductillo biliar. Pero también al canalículo también le dicen conductillo. Entonces, ¿qué diablos cuál es cuál, no? Pues para evitar esa duplicidad de términos, vamos a decir que este es el canalículo, como dice la mayor parte de libros, y este es el conducto biliar, o ducto o conducto es la misma cosa, del área porta, y este es el preducto biliar, y este es el conducto de Henning. Entonces esos son los principales elementos de un lobulillo en cuanto a la vía biliar. De los conductos de los espacios portales desembocan en unos conductos más amplios que están en los tabiques que dividen los segmentos, y estos van a unos conductos más amplios que están entre los lóbulos, los cuales van a confluir para formar el hepático común derecho, el hepático derecho y el izquierdo, que forman el hepático común, por fuera del cual, ya por fuera del hígado, se une al cístico para formar el colédoco, como ustedes saben. Entonces, esa es la realidad. Entonces, volviendo a estas unidades, ahí tienen ustedes los lobulillos clásicos, pero también se han ideado los lobulillos portales, uniendo de 3 lobulillos adyacentes en líneas rectas sus venas centrales, y entonces se forma una especie de estructura triangular en cuyo centro va a quedar el espacio portal. Entonces, ese triángulo viene a ser como las veces de un lobulillo de una glándula común y corriente. Cuando ustedes estudiaron la parótida, saben que la parótida es encapsulada y que tiene tabiques que delimitan lobulillos, ¿no? Aquí no hay ningún tabique de nada, ni siquiera para los lobulillos clásicos en el ser humano. Entonces eso probablemente da pie a que se diga, bueno, acá también hay lobulillos como los convencionales, en cuyo centro queda un conducto intralobular, que es el del espacio porta, ¿no? Pero si yo me atengo al lobulillo clásico, el conducto biliar está por fuera, o en todo caso en un ángulo y no dentro de. En cambio, el lobulillo portal sí está en el centro de. En el caso de las signos, que se forman uniendo en una estructura romboidal 2 venas centrales, cada una con 2 espacios porta, formando un rombo, y entonces definiendo 2 ejes. Hay un eje corto y un eje largo, ¿no? El eje corto es el eje fibrovascular, porque allí transitan de un porta al otro porta el tubo, o los tubos, el conducto biliar y las arterias y las venas. Los vasos van a dar ramitas cortas que se unen, y al anastomosarse mezclan las sangres en el sinusoide, ¿no? 3/4 para la sangre de la porta y el cuarto restante para la sangre de la arteria hepática. De modo tal que se define una calidad de sangre mejor, óptima, alrededor del eje corto. En cambio, en los extremos, la sangre es de peor calidad porque tiene menos oxígeno, porque
porque al transitar desde aquí hasta acá se desoxigena. Pero además, al transitar desde este eje corto hacia la vena, también va recibiendo una serie de toxinas o de catabolitos. De modo tal que la sangre que está alrededor de la vena central es sangre de peor calidad. Digamos, si un sujeto ha tomado una droga hepatotóxica o se ha intoxicado con cualquier veneno de esos comunes y corrientes, los primeros que se van a morir son los hepatocitos que están aquí alrededor de la vena central. ¿No? Esa fue la razón por la cual se pensó en que cuáles eran las zonas de mejor calidad de sangre en relación a hepatotoxinas. Y se pensó en ese diagrama del ácido hepático. Ácido hepático, dice, lleva tilde. Muy bien. Ahí ven a la derecha los elementos de la tríada portal, ¿no? Las placas de hepatocitos están sostenidas por una malla de fibras reticulares que son argirófilas, ¿no? Como ahí las ven. Los hepatocitos son células que tienen un citoplasma espumoso y eosinófilo. Algunos son binucleados, la mayoría son mononucleados. Esa foto sirve para mostrar las células de Kupffer, que se ven negras porque se les ha aplicado tinta china, ¿no? Seguramente un animal de experimentación se le canalizó la vena porta, le metió un poco de tinta china al pobre animal y la tinta china fue fagocitada por las células de Kupffer y las tiñe. Las células de Kupffer tienen un núcleo con muesca